Ay, bueno, y me dejan saber si no me escuchan o si no se ve, pues me dejan saber. Bueno, comenzamos una nueva temática. Vamos a estar en las próximas 4 semanas hablando y estudiando sobre un personaje muy interesante que es Jonás. Entonces vamos a estudiar pues todo el libro de Jonás. Ay, perdón que me equivoqué de ahí. Es Jonás, no John, sino Jonás. Síndrome de Jonás, le hemos puesto el título, para que comencemos nosotros a identificar si tenemos dentro de nosotros algunas de esas características que quizás Jonás también presentó. Entonces, por eso le pusimos el nombre como a esta sección o a este estudio, el síndrome de Jonás. ¿Cómo vamos a estar estudiando este libro? Vamos a decir que, pues básicamente lo vamos a dividir como en dos secciones, dividir el libro en dos. La primera parte es cuando Jonás huye de Dios, huye de Jehová. Y la segunda parte, vamos a hablar sobre Nínive, cuando Nínive y Jonás se arrepienten. Entonces, vamos a durar 2 semanas en cada sección, en la parte número 1 y parte número 2. Antes de entrar ya dentro pues, del el libro como tal, vamos a mirar el contexto, en qué contexto está sucediendo todo esto. Jonás no era cualquier persona más del pueblo de Israel. Resulta que Jonás era un profeta y fue un profeta que ministró en Israel y en Asiria durante los años 793 a 755 antes de Cristo. El libro de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue un profeta del reino del norte antes de que las 10 tribus se dividieran, perdón, sí, antes de que las 10 tribus del norte fueran cautivas a Siria. Entonces, si recordamos un poquito el estudio que hicimos de las dispensaciones, pues el rango de tiempo, podemos decir, lo que cae en la quinta dispensación de la ley, antes de que fuera el reino del norte llevado a cautivos a Siria. Es contemporáneo con el profeta Amós y fue un tiempo pues de relativa paz y prosperidad, pero espiritualmente fue un tiempo de mucha pobreza espiritual, de idolatría y de moralidad pues muy baja. Vamos a estar viendo 3 temas importantes durante este estudio. Uno es que vamos a ver la soberanía de Dios. El segundo es que vamos a ver la compasión y la misericordia de Dios en todo momento. Y el tercero es esa misión de embajadores de Dios. Entonces, esa misión de llevar el mensaje de Dios. Ok, entonces vamos a entrar en el libro de Jonás capítulo 1. Pues los tengo ahí en pantalla, pero pues también si tienen su Biblia, si tienen acceso a su Biblia, pues sería muy chévere que vayan también siguiendo la lectura en sus Biblias. Ok, Jonás capítulo 1 dice así. Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto la gente perversa, perdón, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, vamos a ir en cada versículo que vayamos leyendo, como que vamos haciendo pausas y vamos a ir estudiando los versículos como tal. Dentro de cada uno de nosotros hay como una personita, un yo rebelde que es liderado por el orgullo. Y el orgullo es algo que casi que en todos los temas estamos estudiando porque es la raíz de muchos males, de todos los pecados. Casi siempre si se mira con una lupita, como que del fondo está el orgullo. También vemos en muchas personas, en muchos personajes de la Biblia, este comportamiento pues de rebeldía y de orgullo, incluyendo a Jonás. Este yo rebelde o este espíritu rebelde o cualquier rebeldía tiene pues consecuencias graves y esto lo vamos a estar viendo a medida que avanzamos en este capítulo y en este libro. Vamos a ver cómo Dios usó a Jonás a pesar de esta rebeldía y cómo también le enseña una lección personal para él. O sea, no solamente vamos a hablar de ese mensaje, cómo impactó la vida del pueblo de Nínive, sino también una transformación en Jonás. Entonces, Dios le da un mensaje muy claro a Jonás, y lo vemos ahí en el capítulo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad importante de Asiria, de hecho más adelante se convierte en la capital de lo que pues fue este gran imperio. El libro de Jonás como tal no habla mucho
sobre la maldad o qué tipo de maldad o perversidad había en Nínive, pero resulta que hay un profeta que sí nos cuenta el chisme completo y es en el libro de Nahum está todo de cómo era Nínive como tal. Entonces, si quieren saber específico detalle cuál era esa maldad, por qué fue que Dios tomó pues esta decisión y por qué Dios dice que ha visto lo perversa que es su gente, pues pueden ir al libro de Nahum y ahí está claro, como que describe muy claro pues cómo vivían los ninivitas. Entonces, pero algunos ejemplos de las cosas que hacían eran pues que hacían planes en contra de Dios, cometían muchos crímenes, eran crueles, también había mucha idolatría y brujería, entre más cosas. Como les dije, en este libro de Nahum está escrito pues todo con más detalle. Entonces Dios le dice a Jonás, ve a esta ciudad, y aquí creo que les traigo un mapa para que más o menos nos visualicemos cómo fue el viaje de Jonás. Entonces Jonás estaba, a ver, voy aquí a coger mi lásercito para que lo veamos. Jonás estaba por aquí. Entonces Dios le dice, vete para Nínive, que está aquí, y da este mensaje que yo te voy a dar. Bueno, y el mensaje, vamos a ver también más adelante que no es un mensaje de arrepentimiento. Jonás no les dice, pueblo de Nínive, Nínive, arrepiéntanse. No, el mensaje de que Dios le manda al pueblo es un mensaje de contándoles lo que iba a pasar, de, bueno, va a venir destrucción en tantos días, pero no les está diciendo, no es un mensaje como de arrepentimiento, sino como una sentencia, por decirlo así. Entonces, resulta que esta ciudad no solamente era malvada, sino que también era el enemigo principal eh, del pueblo de Dios. Entonces, bueno, de Israel en ese entonces. Entonces, el mensaje, ay, perdón. Bueno, entonces Jonás sabía, por supuesto, él conocía a Dios, sabía la misericordia de Dios y sabía que si ellos se arrepentían, pues que Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quería eso, pues él sabía, no solamente eran sus enemigos, sino también sabía pues toda la maldad que había. Entonces, pues para él no, pues decía como que no, no pensaba que merecían ese perdón y el arrepentimiento de Dios. Y eso fue uno de los motivos. Perdón, el perdón y la misericordia de Dios, y eso fue uno de los motivos por el cual pues Jonás como que entra en esta rebeldía, porque él quería que el juicio de Dios cayera sobre este pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, ¿se acuerdan que les mostré aquí? En Nínive tenía que ir, pues cogió para la dirección completamente contraria y lo más lejos posible, que fue Tarsis, que está por aquí, pues más o menos es donde estaba Tarsis. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jonás huye de la presencia, o bueno, intenta huir de Dios. Estaba siendo rebelde contra los propósitos de Dios. Y esta frase aquí, escapar del Señor o huir del Señor, es muy impactante porque Jonás prefería alejarse de la presencia de Dios, prefería terminar relaciones con Dios, pues la relación con Dios, esa comunión con Dios, en lugar de obedecer. Entonces, mostró como ese, podemos llamarlo como un desprecio a la relación con Dios, donde dice, prefiero desobedecer y prefiero seguir mi camino que hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay un corazón rebelde, cuando nos rebelamos contra Dios, caminamos en orgullo, cuando pensamos que nuestro camino es mejor que el camino de Dios, estamos huyendo de la presencia de Dios, de sus bendiciones, de su poder y demuestra que no estamos valorando esa relación que tenemos con Dios. Y esta era precisamente la actitud que está representando Jonás en este momento. Y también pues muestra la resistencia del pueblo de Israel a compartir de esa misericordia de Dios con otros pueblos, especialmente pues con sus enemigos. Entonces mucho cuidado también es como un puntico ahí para nosotros recordar de si acaso alguna vez hemos pensado que cierta persona no merece el amor o el perdón de Dios, o que son un caso perdido y que no, como que uno prefiere, no, mejor ni les comparto porque es que no, esa persona está súper perdida. Pues no, ojo porque podemos estar presentando síntomas
del síndrome de Jonás. Versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Entonces, vamos a ver durante este libro completo, desde ahora en adelante, que todas las cosas y todo el mundo obedecen a Dios y Dios se habla, Dios muestra milagros, pero el único que no obedece es Jonás. Entonces, todos, incluso la naturaleza misma, obedece y sigue, se alinea a los propósitos de Dios, excepto Jonás. Y lo vemos ahí. Incluso los vientos y el mar obedecen, por supuesto, al Señor y su gran poder, pues gobierna los mares y Él manda esta violenta tempestad. Versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto, bueno, pausa ahí. Resulta que estos marineros no estaban de vacaciones, ni esto era un crucero, no, probablemente era un barco de carga. Y estos marineros, pues lo más probable es que esa carga que llevaban no era solamente su ropita, sino era también podía significar su trabajo, podía incluso ser una carga que llevaban encargada, pues tenían que dejarla en su destino final en Tarsis. Entonces, para ellos tirar la carga por la borda no era cualquier cosa, o sea, estaba significando pérdida de dinero, quizás quedarle mal a un cliente, o bueno, era su negocio, era su trabajo, su responsabilidad, pero aún así era tanta el miedo, la desesperación, que decían, no, nos tenemos que salvar, tiremos toda la borda. Y mientras ellos están en este pánico, ¿qué hacía Jonás? ¿Qué dice? Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Entonces, en el hebreo o en el texto original, esa parte de dormía profundamente tiene una palabra que hace referencia a que estaba como anestesiado, como en ese estado donde no podía físicamente como despertarse, o sea, estaba tan profundo como cuando uno está anestesiado. Entonces, esto es un punto muy interesante porque es que la desobediencia y la rebeldía lleva a ese estado de adormecimiento, como que pasan cosas milagrosas a nuestro alrededor, pero hay tanta rebeldía en el corazón y Dios está actuando que incluso hasta personas que no creen en Dios ven cómo Dios está actuando, pero uno está tan adormecido, tan ensimismado, si se puede decir así, tan metido en la misma rebeldía que no logra ver lo que Dios está haciendo y cómo Dios está obrando, incluso el mensaje, porque al final el mensaje para quién era, era para Jonás. Esa tempestad era pues básicamente Dios diciendo, bueno, Jonás no puedes huir de mí. Y Jonás dormido. Entonces, pues también es otro punto para que lo guardemos ahí, una perlita para que guardemos también nuestro corazón, de que ojo, porque esa rebeldía y esa desobediencia no nos permiten ver la obra de Dios en nuestra vida, sean las bendiciones y también sean esos regaños o esa instrucción que Dios nos está dando. Versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces, incluso aquí el capitán, el cual pues, bueno, no sabemos, pero probablemente no era una persona fiel a Dios, no era una persona que creía en Dios, pero incluso el capitán redarguye a Jonás y le invita a reconciliarse con Dios, a volver a Dios y le recuerda lo que debe hacer. Le dice, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Ok, versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Entonces ellos sabían, bueno, como buenos marineros, ellos sabían que esa tormenta no era algo natural, que esto era algo sobrenatural. O sea, esto no se podía solucionar de manera natural porque pues era algo, ellos sabían y entendían que era algo sobrenatural, solamente que no conocían a Dios, entonces pues ellos en su limitante de conocimiento dijeron, bueno, alguien ofendió a algún Dios y esto es lo que está pasando, por eso está pasando. Echan suertes. ¿Y cuando echan suertes, qué pasa? Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Entonces, aquí también vemos algo muy interesante porque
Bueno, su sistema de echar suertes funcionó, pero solamente funcionó porque Dios quería que funcionara. O sea, estas supersticiones no era que tenían su poder propio, no, sino que Dios quería que esta tripulación, que estos marineros supieran que fue Jonás el que causó pues toda esta situación y que el mensaje iba para él. Em, Dios quería que la tripulación entendiera que la rebeldía de Jonás los llevó a esta situación. Entonces le preguntan a Jonás, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Entonces ellos quieren saber más de Jonás. Le preguntan, bueno, pero ¿de quién es? O sea, ¿por qué está pasándonos esto? Y él responde con una respuesta pues muy genérica. Le dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Y por qué digo que es muy genérica? Porque verdaderamente pues Jonás no estaba actuando como una persona que temía al Señor, no estaba creyendo eso que estaba diciendo, de que es el Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra. ¿Por qué? Porque él pensó y con sus acciones está demostrando que pensaba que podía escaparse de la presencia de este Dios que hizo el mar y la tierra y es que es el Dios del cielo. Entonces, por eso digo que es una respuesta como cuando a uno le preguntan, ¿usted cree en Dios? Ay, sí, 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 yo creo en Dios. Bueno, a eso me refiero como una respuesta muy genérica. Entonces, porque una persona que verdaderamente teme al Señor, no temer de que le tengo miedo, no, sino es un temer de verdaderamente confiar, de creer, de ese respeto, de una obediencia absoluta, es ese temer de humildad, de confianza 100% en Dios. Pues claramente Jonás está demostrando con sus acciones que no estaba en ese momento así. Bueno, versículo 10, avanzamos. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Entonces, claro, probablemente cuando se subió al barco mientras hablaban ya les había dicho, no, yo estoy huyendo por esta situación. Y ahora es que ellos como que les hace el clic de lo que está pasando verdaderamente. Jonás está intentando huir del Dios Todopoderoso, que es el dueño y que hizo el mar y la tierra. Ok. Y dice, ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Entonces, Jonás responde, échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable, perdón, de esta terrible, ay, disculpen, de esta, de esta terrible tormenta. Entonces, en ese momento, uno dice, bueno, Jonás ya se está arrepintiendo, Jonás ya como que está volviendo en sí, se está sacrificando, pues para que los demás no mueran. Pero si nos ponemos a pensar cuál era el objetivo principal de Jonás, Jonás quería huir de ese propósito que Dios le había mandado, de ir a Nínive. Eso era lo que él quería, ese era su objetivo. Sea como sea, él quería irse y no hacer lo que Dios le mandó. Entonces, quizás pudo haber sido una salida fácil decir, bueno, échenme y ya, pues prefiero morir antes de que tener que ir a hablarle a esa gente de Nínive. Entonces toma esta decisión, eh, ay, gracias, toma la decisión de, bueno, les dice que por favor que pues lo tiren al mar. Entonces, incluso los marineros, lo vemos en el versículo 13, muestran compasión e intentan salvarse a sí mismos y salvar a Jonás. Dice, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables por su muerte o de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces aquí es algo muy bonito porque vemos que a pesar de esta situación tan terrible, esta situación sirve como testimonio y como momento de conversión y como que esta tripulación se convierte a Dios, porque comienzan a ver el poder tan maravilloso de Dios y lo reconocen como Señor. ¿Por qué? Porque dice que oran y claman al Señor. em, y reconocen que todo esto pues es poder de Él. Entonces también Dios está obrando y hay una transformación en esta tripulación y en medio de una rebeldía, Dios incluso está usando la vida de Jonás. Em,
Versículo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entonces, esta transformación que vemos aquí en los marineros no fue solamente una transformación superficial de decir, ay, bueno, solo por el momento, porque estoy viendo esta tempestad tan sobrenatural, creo, y luego ya se calma y se me olvidó. No, verdaderamente ellos hicieron un compromiso de servirle a Dios y hubo una conversión. Ellos conocieron al Dios verdadero y ofrecieron sacrificio, es decir, hubo también un arrepentimiento, hubo un servicio también y una alabanza a Dios. Entonces, aunque al principio sí estaban únicamente pues enfocados en la amenaza a muerte, la tripulación, esta tormenta permitió también que se hiciera una obra muy bonita y pues que todas estas personas también creyeran en Dios. Entonces es bonito ver cómo Dios es capaz de utilizar aún nuestros errores para que otras personas lo conozcan y aunque los reconocer los pecados pues y los errores cuando uno mete la pata puede ser doloroso, vergonzoso y está incómodo, pero puede también que nuestros errores del pasado sirvan para que otras personas puedan llegar a los pies y puedan conocer de Dios y puedan conocer su amor y su misericordia. Entonces, otro punto también importante que pues vale la pena recalcar. Ok, y ya para terminar, versículo 17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y aquí entonces vamos a parar. Quedamos un poquito iniciados con la expectativa de qué va a pasar, pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, durante este primer capítulo vemos cómo Dios se muestra como un Dios poderoso, vemos la soberanía de Dios, también vemos que sus propósitos son perfectos y que su misericordia es grande, que incluso en medio de la rebeldía de un hombre, de su siervo, pudo transformar la vida de muchas personas. Ya más adelante vamos a ver cómo Dios transforma la vida de Jonás y qué pasa con Jonás. Pero entonces vamos a terminar haciéndonos unas preguntas y esto es como las preguntas que también debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Estoy teniendo una vida de compromiso a Dios? ¿Estoy demostrando verdaderamente el temor a Dios o más bien estoy teniendo como síndrome de Jonás que cuando Dios me manda a hacer algo, prefiero hacerlo de mi manera, prefiero decirle a Dios que eso no, mejor de otra manera, mejor aquí no? Estoy demostrando el temor a Dios que requiere esa obediencia absoluta, esa confianza absoluta y em, entender también que el verdadero poder de la fe es importante que entendamos verdaderamente el poder de la fe en lugar de la impotencia de la rebeldía ante Dios. Entonces, fe en lugar de rebeldía ante Dios. Dentro de 8 días, como ya les dije, vamos a continuar con esta historia, donde pues hay muchos giros a esta historia. Por ahora los invito a que cerremos los ojos y vamos a terminar este tiempo en oración y alabanza. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra, gracias porque nos enseñas sobre este hombre y a través de la vida de Jonás, porque nos muestras la importancia de estar humilde, Señor, ante ti. Te pedimos, por favor, que si hay señales o raíces, aunque sean pequeñas semillas de orgullo, de rebeldía en nuestro corazón, por favor, arráncalas. Espíritu Santo, pone en nosotros sensibilidad para ver cuando nos estamos rebelando, cuando estamos siendo llevados a nuestro propio parecer y muy enfocados en nuestro yo mismo en lugar de enfocarnos en tus propósitos. Perdónanos si alguna vez hemos ido en contra de tu voluntad y nos hemos puesto necios y rebeldes. Te pedimos por favor que nos perdones, que podamos comenzar a valorar esa presencia y la relación que tenemos contigo y esa comunión que tenemos contigo, Señor, y comenzar a confiar en que tú eres un Dios poderoso y si nos mandas a completar una misión o a hablarle a alguna persona, Señor, que tú vas a ir con nosotros y nos vas a respaldar, Señor, que cualquier miedo que sintamos cuando nos mandes en una misión, Señor, sea eliminado, sino que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para hacer luz en medio de nuestro trabajo, nuestra familia bueno, en medio de nuestro entorno. Gracias por este tiempo y queremos terminar adorándote y cantándote por medio de esta canción.